Hola, buenos días. Yo soy la doctora Claudia Cortés, soy médico infectólogo, estoy a cargo del programa de formación de becados de infectología de la Universidad de Chile y les vengo a hablar de sepsis. La sepsis ha ido cambiando a lo largo del tiempo sus definiciones, pero tenemos este concepto de infección del sistema de respuesta inflamatoria, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es mayoritariamente causado por infecciones, pero tenemos otras causas como son las quemaduras, el trauma, las pancreatitis, son las causas menos frecuentes, y tenemos este gran grupo de las infecciones, que es de lo que nos vamos a abocar en esta presentación. Es una causa importante de morbimortalidad en el mundo, es una de las causas principales de muerte en las UCI no coronarias, o sea, la gente que no se muere de infarto en una UCI coronaria se muere de sepsis. A nivel global, en Estados Unidos es la 11ª causa de muerte, y las tasas de sepsis han ido permanentemente en alza, pese a todos nuestros esfuerzos. Es una mezcla, es una sumatoria de eventos que tienen que ocurrir para que una persona se considere que tiene sepsis. Tiene que tener hipertermia o hipotermia, tiene que tener una frecuencia respiratoria acelerada, lo mismo que una frecuencia cardíaca y un recuento de glóbulos blancos de 12.000, mayor a 12.000 o menor a 4.000. Dos o más de las siguientes. El problema es que si hace un día de mucho calor y yo corro, voy a tener al menos frecuencia cardíaca respiratoria elevada sobre 20 y más de 90 latidos por minuto, y claramente no voy a tener sepsis, por lo tanto esto tiene que estar en un contexto clínico. Tenemos el concepto también de síndrome de respuesta inflamatorio sistémico secundario a una infección, eso es lo que se define como sepsis, y sepsis grave, que es una sepsis asociada a una disfunción orgánica, o sea, hay algún órgano que no me está funcionando bien o está hipoperfundido o tengo hipotensión. Y esto no se limita necesariamente a una acidosis láctica, pero habitualmente está presente. Lo primero que va a empezar a fallar a nivel orgánico macro es la perfusión renal, así que voy a tener oligonuria y una alteración aguda de conciencia. La hipotensión inducida por sepsis, hablamos de una presión sistólica menor a 90, o si es una persona hipertensa, una caída sobre 40 milímetros de mercurio sobre su basal. ¿Y qué es el shock séptico? Es una hipotensión inducida por una sepsis refractaria a la reposición hídrica. O sea, yo le estoy poniendo volumen, le estoy poniendo suero, suero fisiológico o el suero que yo determine que necesite, y pese a eso el paciente no repunta su presión y requiere drogas vasoactivas. Y ahí ya estoy hablando de un shock séptico. Ahora, esta definición ha ido cambiando en el tiempo y desde el año 2016, hace ya 8 años, que hay una definición, comillas, nueva, que se basa en el concepto de sepsis 3. Y esto vino a cambiar muchos años de una definición de sepsis. Por eso, si ustedes se tocan con algunos médicos intensivistas más viejos, van a seguir hablando con los conceptos que ya en teoría ya no existen, pero que seguimos utilizando. La revisión anterior era el año 2000, del 2001, ustedes no habían ni nacido. Y han habido considerables avances en la fisiopatología, en que sabemos del detalle de cómo se produce la sepsis y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, y por eso se revisó hace 8 años atrás. Tras revisar toda la evidencia, se vio que muchos de los enfoques influían excesivamente en la inflamación, pero hoy día sabemos, esto es bien pendular, que estamos de vuelta en el enfoque en la inflamación. Y hay un continuo a través de la sepsis severa hasta llegar al shock, baja especificidad y sensibilidad, y múltiples definiciones y términos que actualmente no están en uso, como sepsis, shock séptico, disfunción de órganos. Por lo tanto, esto se simplificó muchísimo más. Y hoy día se habla como sepsis, que es una disfunción orgánica que amenaza la vida, que está causada por una disregulación del sistema inmune en respuesta a una infección. En términos simples, la sepsis es una condición de riesgo vital que aparece cuando el cuerpo es incapaz de responder con sus propios tejidos a la injuria que recibe desde el exterior debido a una infección. Y el shock séptico es un subtipo de sepsis en que hay un fracaso circulatorio con cambios y anormalidades celulares y metabólicas que profundizan esta respuesta y que tienen una alta mortalidad si es que no se trata. Los pacientes que se sospechan con infección tienen habitualmente y con una sepsis, tienen una estadía en la UCI, perdón, prolongada, y se utiliza esto que se llama el Quick SOFA, que es un score para ver la gravedad, que es un SOFA, que ya vamos a hablar de eso mucho más abreviado, y es muy fácil de ver. Tengo que ver que el paciente tenga más de 22 de frecuencia respiratoria, tenga una
compromiso de conciencia que habitualmente es cual y cuantitativo, y una presión sistólica menor a 100. Yo con esas tres cosas, que me demoro 10 segundos en establecerlas, puedo ver cuál es su riesgo de tener una sepsis. Y antiguamente entonces clasificábamos en sepsis, sepsis severa y shock séptico. Hoy día la sepsis severa se ha eliminado y tenemos la definición de sepsis y shock séptico, que se define como presencia de sepsis, o sea, hipotensión debido a una infección, más el requerimiento de vasopresores y un ácido láctico mayor a 2. ¿Qué tan importante esto? Es bastante importante, es una causa de mortalidad a nivel mundial muy macro, cada vez requiere tratamientos más específicos, antibióticos de más alto costo o maquinaria en una unidad de cuidados intensivos que en algunos lugares del mundo son muy difíciles de obtener. Entonces, volvemos a este esquema en que la infección es la causa de la sepsis y el shock séptico, y aquí podemos ver infecciones de origen bacteriano, fúngico, parasitemia, poco frecuentes pero se ven, como por ejemplo en malaria, virus, que también es poco frecuente, pero podemos ver en pacientes profundamente inmunosuprimidos con infecciones bacteriano-virales. Entonces tenemos esta gran heterogeneidad de la sepsis. Hay muchos factores que están definiendo la gravedad del cuadro. La fuente de la infección, por ejemplo, si es una neumonía, si es una infección urinaria, si es una herida. Los factores genéticos, si el paciente tiene algún bloqueo o tiene alguna alteración genética en la génesis del factor de necrosis tumoral, si está tomando algún medicamento, como corticoides, como quimioterapia. Si es una sepsis por gram negativos o mixta o por hongo, cómo está respondiendo a nivel de intercambio gaseoso, a nivel de plaquetas, a nivel hepático, de función renal, del sistema nervioso central. Por lo tanto, hay una gran masa bastante heterogénea de cuadros clínicos. Ahora, la respuesta fisiológica frente a la infección, cada vez que nosotros tenemos un cuadro infeccioso, pongamos el ejemplo que a mí me gusta usar de una espinilla. Tenemos una espinilla, que es una infección, tenemos pus, tenemos polimorfos nucleares, tenemos una bacteria, pero nadie se muere de una espinilla. Si alguien tiene un proceso inflamatorio, lo que va a ocurrir es que van a llegar polimorfos nucleares, van a llegar macrófagos y van a ir a atacar a esa pequeña infección que está en la piel. El problema es cuando hay un desbalance entre la respuesta fisiológica contra la infección, en que mi cuerpo es capaz de mantener a raya esta infección, hasta eventualmente eliminarla, en que tengo una persona inmunocomprometida y esta pequeña espinilla puede evolucionar hacia una celulitis y a una sepsis de foco cutáneo. Y aquí tengo una desregulación porque mi sistema proinflamatorio no tiene una contraparte antiinflamatoria lo suficientemente poderosa. Entonces, la sepsis es una consecuencia de una respuesta inflamatoria generalizada que abarca territorios remotos. Por lo tanto, yo puedo tener un cuadro cutáneo que partió solo en la piel, pero estoy teniendo falla renal, porque esta hipotensión y porque esta sepsis viaja por la sangre. La sepsis se ha definido como un proceso inflamatorio que es intravascular maligno. Los marcadores proinflamatorios y todos los factores proinflamatorios se distribuyen por la sangre. Es desregulado y autoperpetuado, por eso se habla de algo que es maligno, porque si yo no le pongo coto, ya sea con antibióticos, con antivirales, según sea el caso, esto va a perpetuar a matar a la persona. Es intravascular, se disemina por vía sanguínea de la actividad inflamatoria y es permanentemente inflamatorio, es un desbalance a favor de la respuesta inflamatoria. La consecuencia de una exagerada respuesta, hay daño endotelial, hay difusión microvascular, hay una alteración del oxígeno tisular, y esto me va a llegar a una injuria multiorgánica que me va a afectar el cerebro, los riñones, el hígado, distintos sistemas según lo prolongado que sea el cuadro de sepsis. Las consecuencias de una actividad antiinflamatoria regulada pueden estar dadas por alergia o por inmunosupresión, por ejemplo, alguien que está en quimioterapia. Y el resultado final del cuadro séptico está determinado por distintos factores. Los factores que son propios del huésped, estos factores genéticos, si alguien tiene una alteración de la inmunidad que es genética de base, o por una patología de base, si tiene un lupus o una artritis reumatoidea que va a tener un conflicto autoinmune, o si su estado inmunológico, por ejemplo, con un VIH, o si está con quimioterapia, o una persona severamente desnutrida, ya sea por obesidad o por bajo peso. Por supuesto que el medio también es sumamente relevante, siempre las condiciones son del huésped, del medio y del agente invasor. Las condiciones del medio, si yo tengo un cuadro purulento que no ha sido drenado, una prótesis de cadera, por ejemplo, o una prótesis valvular cardíaca que no he drenado, ese cuadro de sepsis no se va a resolver. Si tengo cuerpos extraños que pueden estar contaminados, o algún fármaco que me está inmunosuprimiendo. Y también va a depender de cuál es el agente invasor, de cuál es la bacteria
habitualmente hablamos de bacteria o el hongo, que pueda tener el tipo del microorganismo que pueda tener agentes más agresivos y el tamaño de inóculo. Es distinto si yo tuve una infección chiquitita, que más o menos mi cuerpo es capaz de mantener a raya, o tuve un gran inóculo. El agente invasor va a depender del daño directo que provocan los microorganismos o sus toxinas, y eso puede ver endotoxina o componente de los pared celular bacteriana, como los que ustedes pueden ver aquí, o distintas toxinas que genera el propio estafilococo, en este caso como el síndrome de shock tóxico. Y algunas bacterias tienen factores que producen también mayor inflamación, como la presencia de fimbrias o pilis. En cuanto a la respuesta inmune inflamatoria, yo voy a tenerlo, como les explicaba, un proceso de inflamación normal, que es local y contenido, por eso yo no me muero cada vez que me sale una espinilla, y múltiples injurias causan un proceso que es similar. Lo que pasa es que cuando tengo un cuadro séptico, se me arranca, por así decirlo, el proceso inflamatorio por sobre el proceso autoinflamatorio. Hay injuria a nivel del endotelio, que se expresa por moléculas de adhesión que atraen más leucocitos. Los leucocitos polimorfos se activan y expresan moléculas de adhesión que van agregando y marginando el endotelio vascular. Un requisito es la consiguiente fagocitosis de esta bacteria, que va a ir a fagocitar la bacteria y a moverse por diapédesis y migrar los polimorfos nucleares, y se van a liberar mediadores desde los polimorfos nucleares que van a producir vasodilatación y edema. Y este es el proceso normal. Una vez que los macrófagos se activan, a consecuencia de esta invasión bacteriana, se secretan citoquinas y se altera el microambiente celular. Pero estamos hablando aquí de un microambiente. Por otro lado, viene el proceso antiinflamatorio local, migración, quimiotaxis, apédesis, de los fagocitoses para ir a matar y provocar la muerte bacteriana. Pero esto es altamente regulado, y el principal control es la producción de citoquinas por parte de los micrófonos. Tenemos entonces citoquinas proinflamatorias y tenemos citoquinas autoinflamatorias. El resultado final es un clearance de las bacterias y de los detritos celulares. Pero cuando esta liberación de mediadores es demasiado masiva y excede la frontera local, hablamos de un proceso sistémico, generalizado y masivo, que va a ir a afectar tejidos que están a distancia, porque les recuerdo que esto se transmite por la sangre. Entonces tenemos el sitio de infección, se activa el endotelio, las moléculas de adherencia, la quimiotaxis y los leucocitos, se activan los polimorfos y se van produciendo una barrera física, por así llamarlo, la agregación y marginación, llegan a fagocitar, y por otro lado van liberando también mediadores, liberan marcadores de inflamación y antiinflamación hasta llegar a la reparación tisular. Tenemos la activación de macrófagos, liberado por citoquinas, como las que ven aquí, la liberación de los mediadores proinflamatorios, la amplificación de este proceso, reparación y restauración de la homeostasis. Y todo esto funciona estupendo en la gran mayoría de los casos, porque no cada vez que tenemos una infección nos morimos de sepsis. Pero es un proceso, como ustedes pueden ver aquí, extremadamente complejo. Yo estoy haciendo una simplificación bastante básica. No pretendo que se aprendan esto, porque yo tampoco me lo sé, y claramente no solo quiero ejemplificar que esto es altamente regulado. Estas son todas o algunas de las citoquinas proinflamatorias, que ustedes pueden ver que son bastante numerosas y sus distintas acciones. Y por otro lado tenemos las citoquinas antiinflamatorias, que van a ir a frenar la respuesta inmune. Entonces se activa el complemento, esta cascada de proteínas que facilita la eliminación de patógenos, se activa la coagulación también, que hay una activación del endotelio vascular dado por esta acción directa del microorganismo y de las citoquinas inflamatorias. Los mecanismos de injuria son la isquemia y la hipoxia, una falta relativa de oxígeno, el daño citopático y el aumento de la apoptosis o la muerte celular programada. Entonces, yendo un poquito más a lo clínico, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cómo voy a darme cuenta que mi paciente que tengo al frente tiene una disfunción aguda orgánica y que va a ser consecuencia de una sepsis? Voy a tener un compromiso de conciencia cual y cuantitativo, puedo tener una taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 20, voy a tener una desaturación con una saturación de oxígeno ambiental menor a 90 y una relación de PAFI, de presión arterial de oxígeno, más una fracción inspirada de FiO2 menor a 300. Puedo tener, y esto es un poco más tardío, una ictericia con elevación de las enzimas hepáticas y caída de la albúmina y prolongación del tiempo de protrombina. Voy a tener una taquicardia, que esto es muy rápido, con hipotensión, que es la definición de sepsis, con una alteración un aumento de la presión venosa central y un aumento del capilar pulmonar.
Va a fallar mi riñón en forma relativamente rápida, oliguria, anuria, con alza de la creatinina, y se me va a alterar la coagulación con caída de las plaquetas, prolongación del TTPK, disminución de la proteína C y aumento del dímero D. Estas son las primeras manifestaciones, algunas no tan precoces como la ictericia, pero esto me va a orientar a que estoy teniendo un proceso orgánico. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? El choque hipovolémico, que es bastante evidente en la mayoría de los casos, porque el paciente está sangrando hacia afuera, por lo tanto tiene una hipotensión. En los pocos casos en cuando hay sangrado masivo intraabdominal, pero eventualmente uno lo va a pesquisar. Shock cardiogénico, en que también vamos a tener una hipertensión, pero el monitoreo cardiovascular va a ser bien distinto. La anafilaxia o shock anafiláctico, que es más fácil de confundirlo con el shock séptico porque tienen alta temperatura, en cambio el hipovolémico y el cardiogénico no son pacientes con hipertermia, en cambio la anafilaxia sí pueden tenerla, y el shock neurogénico habitualmente hay un gran trauma medular que lo tenemos en la anamnesis. ¿Cómo tenemos que aproximarnos al paciente séptico? Lo primero es buscar exhaustivamente el sitio primario de infección, que si tenemos, por ejemplo, algo que tiene que ser drenado, debemos ir a drenar eso, debemos ir a sacar el catéter, debemos ir a sacar la prótesis infectada o a hacer aseo quirúrgico, sacar la vesícula que se está pudriendo, porque si no, esto no va a recuperarse. Entonces, una búsqueda exhaustiva del sitio primario, una terapia dirigida al sitio de primario de infección, o sea, tengo que dar antibióticos que lleguen a donde yo pretendo que lleguen. Si tengo meningitis, tengo que elegir un antibiótico que cruce la barrera hematoencefálica y tengo que hacer un examen físico reiterado y exhaustivo, porque son pacientes que evolucionan muy rápido y por eso están en una unidad de cuidados intensivos. Tengo que poder diferenciar si el paciente viene de su casa y es una sepsis comunitaria versus si está hospitalizado y estando hospitalizado por cualquier causa vuelve a tener una nueva injuria y está ahora con una sepsis porque voy a apuntar hacia bacterias o hacia agentes injuriantes distintos, si usa fármacos previos como inmunosupresores, si ha tenido una cirugía o manipulación reciente, porque lo más probable es que el foco infeccioso venga desde ese origen, si tiene otras enfermedades concomitantes, siempre en la infectología la historia de viaje es relevante para saber si ha estado expuesto, por ejemplo, un paciente que viene con ébola, que si no ha salido nunca de Chile o no ha estado en ningún país con ébola, descarto inmediatamente ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo tengo que basar mi manejo clínico? Tengo que manejar la hemodinamia, tengo que manejar la presión arterial y ver el balance de lactato y voy a ir a mirar la perfusión tisular. Entonces veo la hemodinamia global, la presión venosa central y veo la diuresis, veo la motilidad, veo si tengo el test de Motting y veo si tengo saturación y cómo está mi perfusión. Y eso, la perfusión se puede ver muy fácilmente con este test de moteo, que es solo mirarle las rodillas a mis pacientes y ver qué tan extenso es el moting. Y eso me va a dar parámetros de gravedad o de fusión más bien. Manifestaciones clínicas, fiebre, calofrío, hipotensión, hipotermia. Recuerden, los ancianos y particularmente los que están en diálisis, en hemodiálisis, pueden no subir su temperatura corporal y no hacer fiebre, pero hacer hipotermia. Hiperventilación con una alcalosis metabólica secundaria a la hiperventilación, sudoración extrema, alteración de conciencia. En la piel voy a ver, dependiendo del foco, si mi foco es cutáneo, puedo tener celulitis o acciones bulosas, abscesos, puedo tener una flebitis importante con una infección de una vía venosa central o eritemas multiformes, equimos y lesiones purpúricas si estoy pensando en un síndrome de shock tóxico o un eczema gangrenoso o una púrpura fulminante. Entonces tengo que ir a revisarle la piel a mis pacientes completamente. Y si estoy pensando en un paciente con una neutropenia febril, un paciente oncológico, tengo que ir a mirarle la región perianal, por ejemplo. Tengo que ir a mirar porque la piel es un gran indicador cuando no tengo un foco evidente como una neumonía, por ejemplo. Los signos cardiovasculares, lo que antiguamente conocían como shock caliente o shock frío, que hoy día es algo que no debiéramos usar, pero vamos a tener un paciente hipoperfundido, con una piel marmórea, con unas rodillas heladas, con el motín que ya les mostré, un metabolismo anaeróbico, con una acidosis láctica, que es uno de los marcadores importantes, y depresión miocárdica. Nivel pulmonar, taquipnea, que va a ser muy precoz, hiperventilación con esta alcalosis respiratoria compensatoria, o tener un distrés respiratorio, que es muy frecuente que se vea, o injuria pulmonar aguda, alteraciones del ABQ, aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno y disminución de la compliance pulmonar, que los intensivistas llaman que es un pulmón duro.
a nivel hematológico, leucocitosis, neutrofilia, pero también puedo tener leucopenia en algunas sepsis por gram negativo, o haber una reacción leucemoide, neutropenia, trombocitopenia, granulaciones tóxicas o coagulación intravascular desencadenada. El riñón es uno de los principales afectados y es muy precoz, necrosis tubular aguda, oliguria o anuria. El sistema gastrointestinal también es poco prioritario, por lo tanto va a tener una vasoconstricción, va a tener una isquemia relativa de la mucosa gástrica y puede tener sangrado, una ictericia colestásica cuando ya empieza a haber falla hepática, elevación de las transaminasas, hipoglicemia, que ya nos habla de un cuadro muy grave, o hiperglicemia. Entonces tenemos este score de SOFA que me da la probabilidad o la gravedad y la probabilidad de sobrevida, y necesitamos gases arteriales, plaquetas, la bilirrubina, la presión, el Glasgow, la creatinina, pero tenemos mucho más fácil esto que se llama el Quick SOFA, que se lo mencioné yo al principio. Si la hipertensión y la presión sistólica es menor a 100, si hay una alteración del sistema nervioso central y si hay una taquipnea. Y si hay más de 2 criterios, se sugiere un mayor riesgo de un outcome más pobre, una mayor mortalidad. ¿Cómo tengo que manejar un paciente que está con una sepsis? Si bien la referencia es tremendamente vieja, sigue vigente y por eso la dejo. Controlar el foco, controlar el foco, controlar el foco. Antibióticos adecuados, el soporte hemodinámico adecuado. Tengo que hacer que este paciente perfunda su cerebro, su corazón, ventilación mecánica, hemodiálisis si es que tiene falla renal, una sedación y analgesia adecuada, con una nutrición adecuada. Por mucho tiempo los pacientes quedan en régimen cero permanente, pero hoy día sabemos que la nutrición es fundamental, dar soporte hematológico, eso significa transfundirlo si es que cumple los criterios. Hay muchos tratamientos que han quedado en el camino, en el cementerio de fármacos que se han tratado para manejar la inflamación de la sepsis, y hasta el momento no hay ninguno que haya servido más allá de los tratamientos que ya les mencioné en la diapositiva anterior. Hoy día hablamos de las guías o el manejo de 1 hora. Tenemos que ser muy rápidos, tenemos que ser muy eficientes en tomar los cultivos, idealmente antes de 1 hora, y partir antibióticos. No podemos retrasar el inicio de antibióticos porque sabemos que eso aumenta la mortalidad. Tenemos que partir entonces con la toma tenemos que medir los niveles de lactato, tomar los cultivos, administrar los antibióticos adecuados, comenzar la volemización con todos los cristaloides que se necesitan y aplicar vasopresores si es que no ha respondido suficientemente bien con el aporte de volumen. ¿Quiénes mueren más? Los que tienen foco respiratorio por sobre foco abdominal por foco urinario, los que tienen una infección nosocomial que van a tener agentes multiresistentes, quienes no somos capaces de sacarlos de la hipotensión y caen en anuria, cuando tengo enterococos u hongos o bacteremias a gram negativos o infecciones polimicrobianas que habitualmente son de foco abdominal, pacientes hipotérmicos que suelen ser adultos mayores o en diálisis, las edades extremas y quienes tengan patologías de base, particularmente neoplasia, insuficiencia renal crónica o daño hepático crónico. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas a peor pronóstico? Las enfermedades cardiovasculares, que tenga patología reumática cardíaca, pacientes esplenectomizados, la sepsis intraabdominal, los abortos sépticos, que son brutales en términos de mortalidad, los drogadictos intravenosos, que afortunadamente en Chile por ahora todavía vemos poco, y los inmunocomprometidos. En cuanto a la terapia antibiótico, tenemos que iniciar antibióticos en las primeras horas de diagnosticar la sepsis después de haber obtenido los cultivos adecuados. Idealmente no debiéramos demorarnos más de 1 hora entre que yo evalúe el paciente, asumo que tiene una sepsis, se toman los cultivos y se inician los antibióticos. Si yo me retraso, aumenta la mortalidad. Tengo que elegir, inicialmente voy a elegir en forma empírica los antibióticos, y debo incluir drogas que actúen de amplio espectro. Tengo que llegar al sitio probable de infección. Si estoy pensando, por ejemplo, en una sepsis de origen prostático, tengo que elegir un buen antibiótico que llegue a la próstata, porque si no, esto no va a funcionar. Tengo que ajustar a la sensibilidad o la susceptibilidad de la hospital o de la comunidad donde yo me encuentre y mantener una terapia de amplio espectro hasta que conozca bien el agente y su sensibilidad específica, y ahí hacer el ajuste de antibióticos.
Revalúo entonces al segundo o tercer día, cuando ya voy a tener los cultivos en mano y hago el ajuste respectivo. La terapia, la duración, depende de la infección que tenga, 7, 10 o 14 días según la respuesta que vaya teniendo, pero según el tipo de paciente. En algunos poquitos pacientes se podría usar terapia combinada o estaría utilizado la terapia con 2 antibióticos. Y si no encuentro un origen infeccioso y logré encontrar otra etiología, por ejemplo, un síndrome, una anafilaxia, tengo que suspender los antibióticos. El control del foco es fundamental, drenar los abscesos, sacar el tejido necrótico, retirar el material, ya sea de osteosíntesis, catéteres, mallas de una hernia, lo que sea que esté infectado, si no, eso no va a resolverse. Y una vez reconocido el foco, se debe ser manejado lo antes posible una vez que se haga la renovación inicial. Si el paciente, por supuesto, está choqueado, primero le mejoro la presión arterial, lo preparo para que el cirujano se lo lleve a pabellón. Ejemplos de control de foco: drenaje, como un absceso intraabdominal, como sacar un apéndice podrido, un empíema torácico, un debridamiento como una fasciitis necrotizante, como una de las fotos que les mostré, o sacar material necrótico de una mediastinitis o un pedazo de intestino muerto en un infarto intestinal, retirar un catéter venoso, una prótesis articular o una infección de malla, eso significa retirar el dispositivo. Y el control definitivo, por ejemplo, sacar una sección de intestino si hay una diverticulitis complicada, amputar un pie diabético o sacar una vesícula con una cole gangrenosa. Tengo que reponer el volumen entonces, apoyo respiratorio, apoyo de la función renal con diálisis cuando sea necesario, drogas vasoactivas, apoyo con neurointensivo si es que el compromiso es neurológico, con una buena sedación, nutrir adecuadamente y mantener glicemias dentro de un rango esteral. El uso de corticoides es más bien, durante los años en este vaivén hoy día se usan en dosis bastante acotadas, la vitamina C y otros antioxidantes. También hay distintos protocolos que dicen que son buenas y otros que no tanto, así que es un tema en discusión permanente. Lo que es importante es que tenemos que fijarnos en el time, buscar la temperatura, ya sea alta o baja a lo normal. Infección, pueden haber síntomas y signos de infección, y eso lo tengo que evaluar desde el primer momento. Alteración mental, y son pacientes extremadamente graves, con dolor, con disconfort, con una respiración corta. Tenemos que pensar en esta mnemotecnia. Por último, recordar entonces antibióticos tempranos, reponer fluidos en forma importante, drogas vasoactivas, proveer nutrición enteral lo más precoz posible, dar insulina para no caer en hiperglicemias, pero tener cuidado con las hipoglicemias. No debo tener una sedación muy profunda, el paciente tiene que ojalá estar dentro de las medidas posibles, lo más vigil que se permita. Estas terapias moleculares están dudosas, todavía no hay nada, una ventilación mecánica protectora, medición de la diuresis. Así que reconocer, reanimar y referir cuando no somos el centro de atención más adecuado. Cualquier duda, ya saben dónde contactarme. Muchas gracias.